Pues como cada domingo agradezco muchísimo que cortésmente nos acompañe don Juan Pablo López Banda, un hombre que a motus propio le gusta mucho leer, le apasiona la política y nos regala sus comentarios en este espacio, don Juan Pablo. Muchas gracias. No, gracias a usted por invitarnos. Como siempre, aquí estaremos con usted. Ya le dije, pues es que este espacio, sus fans no nos dejan que No, usted falte, creo. así que aquí estamos. Don Juan Pablo, en la semana, pues los diputados federales trabajaron hasta las 4 de la mañana, lo presumieron que estuvieron hasta las 4 de la mañana en una nueva reforma. Platíquenos, por favor, cuál es el tema de la semana. Pues el tema de la semana, esta vez, indudablemente, es la aprobación de la reforma de telecomunicaciones, que le llaman. Pero antes de eso, yo quiero recordar que el día de hoy, estamos grabando el sábado, se cumple sábado 23 años de la muerte de aquel candidato del priismo, aquel sonorense de Magdalena de Quino, el señor Luis Rolando Colosio Murrieta. Recuerdo las palabras de él en sus discursos, que aún todavía muchos los guardamos, incluso las fotografías de mi archivo personal, las recuerdo cuando estuvo aquí en Río Verde. Y bueno, yo quiero recordarles las palabras de este hombre que fue líder en su momento y que decía: veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. No más pobreza, no más injusticia, los grandes rezagos nos ofenden. Son dos frases que muchos recordamos de Luis Rolando Colosio, que nació en 1950 y fue victimado el 23 de marzo de 1994. Colosio fue líder del priismo nacional del 88 a 1992, secretario de Desarrollo Social de 1992 al 93, esto cuando la gestión de Carlos Salinas de Gortari, y también además fue candidato en 1994. A la sombra de Salinas, Colosio se convirtió en candidato y precisamente a la sombra del poder fue victimado. Desde aquel trágico 23 de marzo del 94, lo ocurrido allá en las Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California, desde entonces la sospecha de que entre miembros del Estado Mayor Presidencial del entonces presidente Salinas se urdió el asesinato de Luis Rolando Colosio Murrieta aún permanece. Esto es una realidad, no se ha podido despejar realmente o enclarecer realmente el fondo de ese asesinato. A varias décadas ya de la muerte de este hombre, de este líder, aún permanece el enigma de las verdaderas causas de su muerte. De tal modo que recordemos el día de hoy, que lamentable, por cierto, pero México aún después de recordar las palabras de Luis Rolando, nos damos cuenta que México aún padece hambre y aún padece la sed de justicia que vio Colosio, y que aún, para vergüenza de la partidocracia a lo largo y ancho de este país, que con esperanza espera el surgimiento de otro Colosio que retome sus reclamos y diga: no más pobreza, no más injusticia, porque estos grandes rezagos nos ofenden a todos. Esa es la memoria de Luis Rolando. Los priistas lo deben de recordar. Ahora que están de regreso en Palacio Nacional, deberían más ahondar en aquello, porque si no resuelven ese pasaje de su historia, siempre van a cargar con esa sospecha y con ese misterio, que para muchos, obviamente, la mayoría señalaban al entonces presidente como causa directa de esos hechos. Nunca se demostraron, aún permanecen las dudas, y bueno, solamente al paso del tiempo se podrá llegar, quizás un día se sepa el fondo de las cosas. Bueno, ese es el tema, esa es la memoria de los priistas, que deben mantenerla fresca para no caer en los mismos errores. Pero también esta semana el tema fue indudablemente, como le decía, la reforma de las telecomunicaciones. Ese tema ya está resuelto. Los diputados, como bien dijo usted,
trabajaron como nunca para sacar adelante la minuta, como nunca, para sacar adelante la minuta, esa minuta que busca equilibrar las fuerzas entre los inversionistas en medios y sobre todo democratizar el uso del espacio radioeléctrico. Esto es una necesidad que necesitaba nuestro país para llegar a la modernidad, para terminar con los poderes fácticos, con ese monopolio que castiga, ese monopolio que domina y que encausa no siempre hacia las mejores causas, como en los medios de las dos grandes cadenas de televisión. De tal modo que ya está dada, va a pasar al Senado, el regreso de vacaciones, seguramente los senadores le harán algunos ajustes, pero en lo esencial quedó establecido que la inversión extranjera será al 100%, que los capitales que pudiesen organizarse ahora y conjuntarse para hacer otras grandes empresas podrán intervenir y participar en telefonía, en la señal inalámbrica, lo que es el internet, y también participar en los grandes negocios de la televisión fija. Sobre todo en este proyecto, en esta minuta salieron a ganar también los cableros y los otros poderes fácticos. Sabíamos y vimos desde hace varios años, cuando se intentó establecer la ley Televisa, que los poderes fácticos estaban divididos. En un lado tenía usted a Emilio Azcárraga, el señor Salinas de TV Azteca, y en el otro lado estaba el señor Carlos Slim, ¿sí? y su socio, el señor Vargas, de MBS, que fundaron la empresa Dish, que no podía explotar o no podía transmitir las señales de las dos grandes televisoras si no se cubría una cuota. Claro. Exactamente. Claro, y esto que ahora los están obligando, ahora esta reforma obliga a que la señal sea abierta como es y que no le cobren al cablero, en este caso, por bajar esta señal, como entonces a todos nos va a convenir. Y la competencia, don Juan Pablo, siempre es buena. Obviamente. Entonces, si habían dos grandes monopolios que además tenían unos de regalo, aquellos canales analógicos, ¿se acuerda que les dieron unos análogos? Para los que sabemos poquito, mire, un día escuché con atención a Carpinteiro, a esta mujer que trabajó en telecomunicaciones, que ha sido una piedra en el zapato. Exactamente. Ha sido una mujer que ha dado a conocer valientemente y le ha costado mucho persecuciones y demás, y gracias a ella creo que se han dado a conocer muchas cosas, como esto de los analógicos. Entonces dice que le regalaron, por ejemplo, le regalaron libres los analógicos para ellos. Entonces si tiene el 2, también tiene el 2.1, el 2.3, hasta el 2.5. O sea, son 5 canales en uno. Por cada un canal que tenían propio, por ejemplo, Televisa en este caso tiene 3 propios, le dieron los otros, tiene 15, como quien dice. Y TV Azteca, que tiene 2, tiene 10. Se les van a quitar, o sea, todo el negocito se les va a acabar a unos cuantos. Se va a repartir, esperemos que no sean los mismos disfrazados. Exacto. Que vayan a comprar estas concesiones. Esa situación, recordará usted que aquí en Río Verde se dio el caso que el ejército incluso un día intervino a una televisora local, una empresa de cable local, que no somos precisamente nosotros, porque exigían el pago. Claro, era para TV Azteca. TV Azteca demandó a esta empresa exigiéndoles el pago, y como no lo habían cubierto, entonces pues lo que hicieron fue PGR con el ejército, una cuestión que fue más, la verdad, aparatosa que lo que realmente era, porque nuestros colegas no era para tanto, la verdad. Esto sirve de ejemplo para ver la situación que daba con los cableros, y esta vez, bueno, porque Carlos Slim interviene en esa empresa, se asocia con Dish, y entonces ellos estuvieron presionando y lo consiguieron. De hecho, pero también van a tener que abrir la Telcel, no nada más, van a abrir más. De hecho, ya estaba en el proyecto de ellos crear otras empresas para abrir la inversión extranjera. Mire, yo le decía la semana pasada o la anterior que el problema de fondo de ellos no era tanto el que si les asignan más canales o les quitan, si se hace las redes sociales que van a pasar a poder utilizar señales comunitarias, la radio comunitaria que le llaman. Muchas comunidades van a poder instalar sus medios, bueno, sin pago alguno.
el fondo de ellos, o donde le afecta, es en las inversiones. Muchos inversionistas, Berlusconi por ejemplo, Murluch, un empresario que tiene el dominio en Estados Unidos, ya está listo para venirse a México y fundar. Y ya nada les impide llegar a invertir al 100%, ¿sí?, en sus empresas. Eso es lo que más le afecta a las empresas que están ya establecidas, como Televisa y TV Azteca, porque solo ellos, quien quisiera invertir en los medios, tendría que juntarse con ellos, porque eran el único conducto que existía. Claro. De modo Pero ahora ya no. que Ya va a de estar esta abierto manera a la ándele, inversión y se extranjera. termina el monopolio Sí, claro, que se tenía. Va a haber muchas quejas y va a haber muchos cuestionamientos, porque permitir la inversión extranjera al 100% en medios también corre sus riesgos, y eso obviamente pero que bueno, lo vamos... puede pasar como en Venezuela. Recuerde que PD Chávez, hubo un momento en que algunas empresas que tenían Sí. en Venezuela, ¿cómo se llama? Las nacionalizaron. Se privatiza se porque se privatizaron, convierten en, no tanto por lo crítico, sino porque se convierten en instrumento de otra nación, Claro, de para una estar manera de golpeando. intervenir, Sí. de una manera de intervención, se puede considerar una intervención extranjera, de tal modo que aquí ese puede ser el riesgo, Ajá. que las empresas transnacionales lleguen en un momento dado, si el gobierno no les marca algunas reglas, podrá llegarse a considerarse como una arma de manipulación de un país extranjero sobre el nuestro. Exactamente. Pues bueno, finalmente esta reforma, efectivamente, para amanecer ayer viernes a las 4 de la mañana, se da por aprobada. Irá, dicen, que nada más como de relleno al Senado. Pero fíjese, ya nada más por protocolo. Exactamente. Porque ya está prácticamente ya está dado, planchado el asunto. exactamente. Y esto, debemos decirlo, es gracias a la capacidad de los liderazgos, tanto del PRI, del PRD y del PAN, que tuvieron la capacidad de sentarse a platicar y formar el código. Don Juan Pablo. Exactamente. Hay voluntad. Llegar a lo que es el Pacto por México, sí, eso fue un avance político y de todos, aunque obviamente los priistas son los que ondean las banderas. Lo cierto es que sin la participación de Jesús Zambrano Grijalva, por ejemplo, del PRD, o la participación del presidente de los panistas, Madero. Gustavo Madero, no podría ser posible esta situación y este avance. ¿Por qué? Porque apenas se dio esta reforma de las telecomunicaciones y ya está en puerta la reforma política, está en puerta la reforma energética, está en puerta la reforma financiera. La reforma financiera también va a traer mucha trascendencia en la economía de nuestro país, porque hay una razón de fondo. Los grandes capitales, los grandes organismos bancarios vienen a México y explotan, cobran por todos los servicios, por darle cuenta de cuánto tiene su dinero, por conocer su saldo, conocer su disposición, por todo. Si expidió un cheque. Exactamente. Ya no se diga si le rebotó. Bueno, ¿verdad? y lo peor de todo es que hacen lo que hacen los bancos en las zonas como en nuestro municipio. Son captadoras de recursos y los trasladan para inversiones en otros lados. Claro. Por eso marginan los pueblos. A nivel internacional, los grandes consorcios como BBH, por ejemplo BBW, es una marca, el BHCBC, lo que es Bancomer, Argentaria, todos ellos, BBVA. exactamente, tienen las grandes utilidades en México, pero no les prestan a Bilbao, ¿no? Es español. Vizcaya. Lo que hacen es que son receptores, se llevan el dinero a otra nación, se llevan las utilidades y no le prestan al empresario mexicano, al mediano, que esa es una causa de retroceso. Entonces, con esa reforma financiera, según yo estuve leyendo, se va a hacer o se va a obligar que los empresarios, un porcentaje de lo que capten en sus bancos, lo tienen que prestar a bajo costo y facilitar el acceso al crédito a los medianos y fíjate pequeños que también, empresarios. bueno, aparentemente, y yo quiero entrecomillar aparentemente, porque